¿Qué tal? Buenas noches. Pues bueno, titulé la charla Cosechando energía de nuestro entorno, precisamente tratando de llamar o atraer la atención respecto a energías renovables, ¿sí? Y pues la intención es un poco hablar de manera general, ¿no?, de opciones de energías renovables, algunas de las cuales no son tan explotadas o tan conocidas. La presentación consistiría un poco de describir qué es la energía, a qué nos referimos, ¿sí? Qué cosas hacemos como seres humanos con la energía, para qué la requerimos, vaya, cuáles son las fuentes de energía que hay en nuestro entorno a las que me refiero y pues bueno, cómo podemos aprovecharlas, ¿sí? Podemos entender la energía como la cantidad física que nos permite realizar un trabajo, ¿sí? Vaya, un trabajo, no sé, en la construcción, en un restaurante, aquí en el IAM. No, realmente el trabajo que se define en física como el producto entre la fuerza aplicada y el desplazamiento que se logra. Al menos ese sería un trabajo mecánico, ¿verdad? Y al final, pues el trabajo lo podríamos decir en términos, ese trabajo lo podríamos decir en términos más coloquiales, como un esfuerzo que se realiza sobre algo para cambiar su energía, ¿sí? Si se fijan, si lo piensan, partimos de usar energía para cambiarle la energía a algo, ¿sí? Es decir, si tenemos energía disponible en un sistema, podemos usarla realizando trabajo para cambiarle la energía a otros sistemas, ¿sí? Por ejemplo, si tenemos dos objetos que tienen temperaturas diferentes, uno con una temperatura más alta que otro, y los ponemos en contacto, la temperatura va a comenzar a cambiar, ¿sí? La temperatura de ambos objetos va a comenzar a cambiar hasta que se equiparan, ¿sí? Hasta que ambos tienen la misma temperatura final. ¿Qué podemos hacer con la energía? Pues vaya, uno de los primeros ejemplos de energía que podemos pensar es la energía que se libera cuando quemamos algo, ¿verdad? Cuando algo se quema, es decir, básicamente cuando producimos fuego. Y pues en realidad eso el ser humano lo ha utilizado desde hace muchos años, ¿verdad? Para quitarse el frío, para defenderse y eventualmente para procesar alimentos, ¿verdad? También para trabajar materiales y producir herramientas, ¿sí? Sobre todo herramientas para la guerra, ¿verdad? Quizá eran así como que lo más, o para cazar, ¿verdad? Son unas cosas quizá que a la humanidad han movido desde la antigüedad. Y eventualmente el ser humano también creyó que podía usar el fuego para purificar almas perdidas, ¿verdad? Vaya, lamentable, ¿verdad? Pero pues son los usos que le ha dado la humanidad a una fuente de energía como es el quemar algo, ¿verdad? Otra fuente de energía, pues somos los seres humanos, ¿verdad? Bueno, en el sentido de somos como una herramienta que puede transformar energía, ¿verdad? Los alimentos que consumimos nos dan energía suficiente como para realizar actividades, ¿sí? Y cambiarle la energía a diferentes sistemas. Por ejemplo, aquí usando maquinaria, ¿verdad? Usando herramientas para modificar, para procesar cosas, ¿sí?
¿sí? Moler semillas, producir aceites, extraer aceites, producir harinas. De repente pues también pues, nos empezamos a ayudar más bien de los animales y desde luego pues hay herramientas que combinan o combinaron en su momento tanto a seres humanos como animales, ¿verdad? Otro ejemplo de energía pues sería el viento, ¿sí? Estos molinos de viento que básicamente lo que hacen es con un sistema de engranes que puede ser desde algo muy rudimentario como el que se muestra en esta imagen, se hacen mover mecanismos que pueden ser similares o con funciones similares a las de estos, ¿sí? Con finalidades de ese tipo o también para transportarnos, ¿sí? Otro ejemplo, flujos de agua, ¿verdad? Que podemos usar, o que en su momento se usaron para mover maquinaria, precisamente mover un sistema de engranes que permitieran realizar determinados procesos, ¿sí? Aquí básicamente es para, esta herramienta es para bombear agua, ¿sí? Hacia algún depósito de nuestra conveniencia, ¿verdad? Que se ayuda de hecho de la corriente de agua, ¿sí? Con esta manivela al final hacerla girar ayuda a subir, a bombear el agua, pero el tener estas aspas dentro del flujo de agua, de la corriente de agua, ayudan a moverla con más facilidad, ¿verdad? Y al final estos son algunos ejemplos de energía. Por ejemplo, también está cuando se comenzó cuando se diseñaron las máquinas que funcionaban en base a vapor. De alguna forma se generan vapores dentro de una cámara que entonces tiene que expandir, ¿sí? Porque el aire caliente, digamos, tiene que ocupar un espacio mayor y entonces se genera un sistema de movimiento que es lo que al final se utilizó por muchos años para transportarnos en tierra, en agua. Y bueno, ahora que está tan famoso este barquito, ¿verdad? Que al final también funcionaba con los mismos principios, ¿verdad? Entonces, al final ha habido una gran evolución de las herramientas, las maquinarias que usa el ser humano, que al final es parte de aprovechar, de transformar la energía, ¿sí? Aprovechar la energía del ser humano, del viento, de las corrientes de agua, ¿sí? Aprovechar esa energía y transformarla en algo de nuestro beneficio. En algún momento este tipo de sistemas se adaptaron para hacer incluso producciones serias, ¿verdad? Y eso pues fue lo que comenzó a transformar las vidas de la sociedad. Muy bien, otra cosa que ha evolucionado mucho con el pasar de los tiempos es el transporte, ¿sí? Esto sería como los primeros autos deportivos, ¿verdad? Como los primeros vehículos de transporte colectivo, ¿sí? Imagínense tener un auto propulsado básicamente por una máquina similar a la de un tren, ¿verdad? Uno de los primeros vehículos a gasolina, que básicamente es de este tipo de vehículo, ¿verdad? Para transportar, alguien va manejando para transportar a otra persona que puede costear eso, ¿verdad? Hasta estos transportes
les voy a llamar modernos. Pero pues desde luego esto es algo más moderno, ¿verdad? Un auto que funciona a partir de conectarlo a una corriente eléctrica, un vehículo de transporte masivo, ¿verdad? Que también funciona de esa forma, y bueno, ni se diga un vehículo de carga o transporte también de personas que funciona nuevamente con viento, aprovechando el viento, aprovechando otras fuentes para reducir el impacto del consumo de combustibles fósiles, ¿sí? Digo, la cuestión de algunas de estas cosas, baterías, puede ser media truculenta, ¿verdad? Hay efectos de contaminación también de producir todas estas cosas, ¿no? Lo importante al final es ver la forma más amigable de explotar las fuentes de energía que hay disponibles, ¿sí? Bueno, ¿para qué necesitamos energía? Básicamente para todo, ¿sí? Para todo. Quizá antes de la revolución industrial, la demanda de la humanidad de necesidad de energía quizás se solventaba con lo que era el fuego, básicamente. Una vela para poder ver poco después de que se ocultara el sol, aunque seguramente no era mucho el tiempo, ¿verdad? Una hoguera para calentarse, ¿verdad? Para al final evitar el frío, ¿verdad? Pero ahora básicamente lo usamos para todo. Sin electricidad no podemos vivir, ¿sí? Seguramente a más de alguno le ha tocado sufrir apagones, ¿verdad? Y eso que no ha llovido fuerte. Entonces lo necesitamos para cuestiones médicas, ¿verdad? Necesitamos electricidad, si no, no hay forma de que haya ese tipo de trabajos para fabricar productos, ¿sí? Para transportarnos, para ver en la noche, ¿verdad? Para iluminar, tener nuestras vidas, y al final para controlar todo eso, ¿verdad? De alguna forma, hoy en día podemos controlar básicamente todo este tipo este conjunto de cosas en la palma de la mano, ¿verdad? Ok, y pues bueno, están las fuentes tradicionales de energía, ¿verdad? El petróleo, que precisamente pareciera que desde que se descubrió que antes se quemaban otras cosas, dijeron, esta es la fuente de energía, no hay otra, esta es la más importante, es la buena, ya no vamos a necesitar otra. Bueno, eventualmente se va a acabar, por un lado, y por otro, pues ha generado demasiada contaminación, ¿verdad? Hemos generado demasiada contaminación explotándolo. No se diga del carbón, ¿verdad? Que se sigue usando para producir electricidad, ¿verdad? Si resumimos, al final básicamente hoy todo lo podríamos hacer con electricidad. Y lo que necesitamos, con cualquier fuente que escojamos, básicamente es producir electricidad, ¿sí? Esto quizás es de las fuentes tradicionales, lo más amigable con el ambiente. Aprovechar precisamente pues corrientes, flujos bruscos de agua, ¿verdad? Pero bueno, energía disponible en nuestro entorno. ¿En dónde? ¿Sí? ¿En dónde podríamos tener energía disponible? Pues básicamente, por ejemplo, en este campo, ¿sí? Que se ve bonito, ya se me antojó ir a caminar un rato. Tenemos el sol, ¿sí? En los últimos años, podría decirse, pues tenemos incluso las plantas que crecemos que crecen en el campo para producir no, disculpa.
para producir biodiesel, por ejemplo, ¿verdad? Pero bueno, concentrémonos en el sol, ¿verdad? Que lo tenemos en el campo, lo tenemos en las poblaciones, ¿verdad? Aquí pareciera que estoy repitiendo, pero lo que pasa es que aquí hay algo que no se ve, y que sería precisamente las corrientes de viento, ¿verdad? Que también se pueden explotar. Seguramente más de alguno identifica con qué se puede explotar. Otra fuente de energía que no se usa mucho es básicamente ese grupo de personas que camina en un centro comercial en donde en realidad hay muchísima gente moviéndose. También esa energía se puede cosechar, se puede aprovechar para producir electricidad. ¿Cómo la cosechamos? ¿Sí? Aquí, digamos, es donde viene la parte importante, digámoslo así. Por un lado es identificar en dónde hay energía que se pueda aprovechar, pero por otro lado está el diseñar formas de aprovecharlo, ¿verdad? Digamos, ¿con qué cosechamos el viento? Y quizá esta imagen no parece muy en el entorno, ¿verdad? Parece algo más o menos remoto, sobre todo esta, ¿sí? Pero seguramente todos ustedes han visto este tipo de aspas, de hélices que hacen girar una turbina, que genera corriente eléctrica. También las hay que podemos tener en la ciudad. Claro, tienen ciertos mínimos de corrientes de aire que las activan, ¿verdad? Eso de repente es de las cosas que uno tiene que pensar antes de decir, me voy a comprar una de estas porque se ve muy bonita. Pero en realidad hay muchos diseños que permiten aprovechar en mayor o menor nivel el viento, ¿sí? Y bueno, de esta es de la que menos voy a hablar, ¿sí? ¿Con qué cosechamos la energía solar? ¿Sí? La luz que nos llega hasta la Tierra del Sol, pues con campos repletos de celdas solares, techos, ¿verdad? De nuestras casas, ropa, ¿sí? Que podemos acoplarle dispositivos cada vez más pequeños como para poder capturar la energía solar, ¿no? Aquí un vehículo con un toldo con celdas solares, y acá otro un poquito más exagerado, ¿no? Seguramente es un concepto nada más, no es que lo tengamos, ¿no?, para comprar. ¿Cómo funcionan las celdas solares? Básicamente las celdas solares funcionan por las propiedades físicas, gracias a las propiedades físicas de los semiconductores, ¿sí? En un material semiconductor tenemos dos regiones que llamaremos banda de valencia y banda de conducción, tales que en la banda de valencia la tenemos repleta de electrones, ¿sí? Y la banda de conducción la tenemos básicamente completamente vacía de electrones, ¿sí? Pero son lugares donde puede haber electrones. Ese es el truco, digamos, ¿sí? Si nosotros hacemos incidir luz en este material, ¿sí?, un fotón con una energía mayor a la distancia en energía entre estas dos bandas, vamos a tener que podemos hacer que un electrón cambie a esta banda, a la banda de conducción, ¿sí? Un electrón que estaba aquí se transporte, se convierta en un electrón de banda de conducción, ¿sí? Si nosotros aplicamos un campo eléctrico
empiezan esos electrones a moverse. Si se fijan, este electrón se desplazó hacia la izquierda, ¿sí? Con un campo que apunta hacia la derecha, y aquí abajo este agujero que quedó se transportó en esta dirección, ¿verdad? ¿Cómo lo haría una carga positiva? La verdad es que se estaba moviendo un electrón hacia allá, ¿verdad? Sin embargo, esto se estudia precisamente como si fuera una partícula, ¿sí? Este hueco, ¿no? Y así se le llama, hueco. Si nosotros unimos dos materiales, ¿sí? Aquí está esta línea vertical, es la interfaz. Digamos, esta es la banda de conducción, la banda de valencia de este material, y estas las de este material, ¿sí? Cuando los unimos, que formamos una interfaz pues razonablemente buena, no sería como nada más unir mis dos manos, ¿verdad? Tendría que frotarlas muy fuerte casi para que se pegaran. Eso sería una buena interfaz para hacer esto, ¿sí? Esta región, estas curvas en las bandas de conducción y de valencia, básicamente son campos eléctricos, ¿sí? Entonces, cuando unimos dos materiales, en esta región, en la interfaz, tenemos precisamente un campo eléctrico que hace que los portadores se muevan, ¿sí? Y eso es lo que nos permite generar una corriente, ¿sí? Aquí está, digamos, muy exagerada la interfaz, precisamente de lo que les decía. Realmente hay que hacer que crezca uno sobre el otro, digámoslo así, ¿no? Básicamente es lo que se hace, ¿no? Se hace crecer un material encima del otro, ¿sí? Este sería un esquema, digamos, más realista para un tipo de celda solar, ¿sí? De telururo de cadmio, con otras capas de materiales que se le añaden para hacerlo cada vez más eficiente, ¿no? Mejorar su eficiencia, estudiar su eficiencia. Este tipo de celdas, y no quiero decir que esta estructura concretamente, llevan una eficiencia del orden de 22% en laboratorio. Es decir, en escala comercial esa eficiencia es menor, ¿sí? Pero es un material que, aunque no es muy amigable, se sigue estudiando, ¿sí? Para mejorar. Se supone que puede llegar al 30%. Una celda solar puede tener una estructura tan sencilla como la del silicio, sencilla entre comillas, ¿verdad? En la que básicamente se tiene un cristal de silicio que se impurificó, eso no lo mencioné, ¿sí? En los semiconductores, por ejemplo, aquí podría tener un hueco y acá dos electrones, porque a lo mejor por aquí tenía un nivel de impureza que fácilmente pone un electrón en la banda de conducción, ¿sí? O aquí podría tener un electrón y acá dos huecos, por lo mismo, ¿no? Tengo un nivel de impureza al que puede brincar fácilmente un electrón y dejar disponible un espacio para la movilidad de los electrones, ¿verdad? Eso es lo que en realidad genera, si se fijan, estos dos tienen la misma distancia, ¿sí? Este sería, por decirlo así, un esquema de una celda de silicio, en donde es el mismo material, tiene un ancho de energía, ¿sí? Una distancia entre banda de valencia y banda de conducción igual, pero como cambia su conductividad, sufre este desplazamiento, ¿sí? Por eso digo, tan sencillo como esa estructura, que se logra de alguna forma
haciendo penetrar iones hasta ciertas profundidades para cambiar la conductividad del silicio, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué se usa tanto el silicio? ¿No? Porque es uno de los materiales, de los elementos más abundantes en la corteza terrestre, ¿sí? La arena básicamente es silicio con oxígeno, ¿verdad? Puede tener otras componentes, ¿verdad? Pero es principalmente silicio, un silicato, ¿sí? Y entonces, les decía, puede ser una estructura tan sencilla como esta, o sea, la de menor cantidad de capas, pero de repente es necesario empezar a añadir más capas para resolver ciertos problemas de un sistema, de un par de materiales, como es en este caso el telururo de cadmio y el sulfuro de cadmio. Puede requerirse un conjunto más elevado de capas, ¿sí? O incluso puede decidirse que voy a poner una celda de este tipo encima de una de estas y encima de una de estas, porque cada una va a aprovechar una región distinta de la radiación solar. Este es el espectro de radiación solar que llega a la Tierra, ¿sí? Ok, ¿para qué más cosechamos la energía que nos llega en la luz solar? Pues para purificar el agua que nosotros mismos contaminamos, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, colorantes de textiles, ¿verdad? Para purificar el aire también lo podemos hacer. Para matar bacterias o evitar que proliferen, ¿verdad? Por ejemplo, en quirófanos se usan recubrimientos que, digo, no están expuestos al sol, ¿verdad? Pero la iluminación de los quirófanos es suficiente para evitar que proliferen bacterias, ¿sí? Con estos recubrimientos. O incluso para cosas como celdas de combustible, ¿sí? Vaya, más que para la celda que en realidad está en oscuridad, ¿verdad? Por ahí en algún lugar oculto de un vehículo, para separar hidrógeno, ¿sí? Tenerlo como combustible y usarlo en un sistema que con electricidad y hidrógeno básicamente desecha agua, vapor de agua, ¿verdad? Vaya, hay gente trabajando mucho en ese tipo de materiales que permiten hacer eso. Entonces, ¿con qué cosechamos esa energía del sol? Con nanopartículas, nanoflores, nanohojuelas, nanotubos, nanolambres, fibras, cilindros, placas, ¿sí? Con todo un zoológico de nanocosas, ¿sí? De nanoestructuras, podemos aprovechar esta radiación que nos llega del sol y usarla para las cosas que mencioné en la lámina anterior, ¿sí? Purificar lo que contaminamos nosotros mismos, evitar que nos mate, que nos inunden las bacterias, ¿verdad? O cambiar la forma en que contaminamos, ¿verdad? ¿Cómo funciona esto? Pues también es en base a semiconductores, ¿sí? Y bueno, como estamos hablando de semiconductores nanoestructurados, aquí hasta le ponemos una frontera, ¿verdad? En el esquema. Bueno, esta imagen me la robé por ahí, como se ve en la baja resolución que tiene, ¿verdad? Si no, se verían circulitos bien definidos, etcétera, ¿verdad? Al final, el asunto es, nosotros hacemos lo que mencioné con las celdas solares, hacemos que brinque un electrón a la banda de conducción, ¿sí? De alguna forma el hecho de que esté nanoestructurado el material favorece también, también cambia con diferentes materiales. Algunos favorecen más la absorción de gases o de moléculas contaminantes en la superficie, ¿sí?
que se adhieran a la superficie, y estando adheridos, absorbidos en la superficie, pueden aprovechar un electrón para oxidar el contaminante o un hueco para reducirlo, dependiendo del tipo de compuesto que se trate, ¿sí? Este fenómeno consiste en transformar, ¿verdad? O en ayudar a la transformación de moléculas. Si tenemos, por ejemplo, dos materiales, podemos hacer lo mismo que con las celdas solares, juntarlos para tener una separación y favorecer que de un lado podamos hacer oxidación y en otro extremo reducción, ¿verdad? O vaya, simplemente para evitar que el electrón, no lo dije antes, vuelva a caer a la banda de valencia y entonces ya no nos sirva para nada, ¿verdad? También ocurre. Y pues son de las cosas que hay que evitar. Al final, si hacemos interfaces entre dos compuestos semiconductores, pueden comportarse de al menos estos tres modos, ¿sí? Que es en sentido de que tanto el hueco, el electrón como el hueco se trasladen al material verde. Me voy a usar los colores para que el electrón se traslade al material verde, pero los huecos al material azul. O incluso que haya por ahí un flujo entre la banda de conducción de uno y la banda de valencia del otro material, ¿sí? Insisto, al menos estos tres esquemas pueden ocurrir y que se podrían aprovechar para diferentes contaminantes, ¿no? Desde luego hay que escoger diferentes materiales, ¿verdad? Entonces, ¿con qué cosechamos la energía? Me regreso a esto del centro comercial, ¿verdad? Pues básicamente se llaman nanogenerador triboeléctrico, ¿sí? Y lo que hace es aprovechar la fricción, ¿sí? Por ejemplo, de caminar. Aquí está un ejemplo tomado de internet, ¿verdad? Precisamente de un calzado que contiene aquí un arreglo de metal, aislante para un polímero, por ejemplo, ¿sí? Una estructura intercalando conductores y aislantes, ¿sí? Ese, por ejemplo, es en el calzado. Este, por ejemplo, plantea en prendas de ropa, ¿sí? Básicamente, pues la fricción involuntaria, ¿sí? que tenemos en todo momento cuando caminamos, por ejemplo, ¿sí? Incluso cuando vemos la tele, ¿verdad? De repente nos movemos porque esa fricción podría aprovecharse, ¿no? Claro, hay que meterle mucho trabajo a esto, ¿verdad? Existen diferentes esquemas en los que esto puede funcionar, y es como que dos de estas capas entren en contacto y se separen, ¿sí? Que es más o menos lo que se hace en el tenis, por ejemplo, ¿verdad? Pero aquí, digamos, conectando la diferencia el voltaje, conectando el voltaje entre las dos placas, ¿verdad? O simplemente de un electrodo sencillo que solo una de las placas está conectada. Si lo pensamos, ese sería un esquema en el piso, ¿verdad? Porque están pasando los paseantes y entonces solo podemos conectar uno de los electrodos, ¿verdad? Desplazamientos, que es por ejemplo lo que podría hacer en estos movimientos de la ropa, ¿verdad? Y bueno, también se podría usar para piezas abiertas, ¿no? El intercambio con un objeto fijo. Y bueno, este es un ejemplo de uno de contacto vertical entre dos electrodos, ¿sí? Liberación, está en contacto, se libera la presión para que se separen.
están separados y se oprime nuevamente, ¿no? Y este ciclo genera este tipo de picos de voltaje, ¿sí? En realidad la intensidad de esos picos depende mucho del arreglo del material, ¿sí? Puede ser cosas tan bajas como milivolts, ¿sí? Aunque en esta figura básicamente plantea 110 volts, ¿verdad? En positivo. ¿Cómo ven? ¿En cuál de estos se generará más electricidad? Si estuvieran los generadores en el piso. ¿Qué dicen? El de arriba, ¿verdad? Sí, porque los otros están estáticos. Los otros no se pueden, son tantos que no se pueden mover. Exacto. Exacto, ¿verdad? Entonces realmente no nos sirven para la factura de electricidad del mall, ¿verdad? Y bueno, y así de wow, ¿y cómo hago todo eso, no? Pues bueno, quienes todavía están en tiempo de elegir algo, un futuro, una profesión, pues los invito a estudiar algo en el CUSEI, sobre todo en ciencia de materiales, física, fotónica, química, ingeniería química o ingeniería mecánica eléctrica, ¿sí? Las carreras están certificadas por organismos, incluso algunas por organismo internacional, o un posgrado, ¿verdad? Posgrados del Sistema Nacional de Posgrados, ¿sí? Con apoyo con CONACYT. Y pues bueno, muchas gracias por asistir y muchas gracias por su atención. Cualquier duda que tengan, con mucho gusto intento respondérselas.